Continuamos con el tema de la cultura clásica y vamos a ver ahora la religión y la cultura romana. Los romanos eran inicialmente una religión politeísta, es decir, al igual que los griegos, creían en varios dioses. Pero si os acordáis, cuando vimos el tema de Roma, poco a poco fueron adoptando el cristianismo, primero permitiendo su culto oficialmente y luego convirtiéndolo en religión oficial, en torno al siglo IV. Eso produjo un gran cambio en la vida religiosa romana, que abandonó el politeísmo para pasarse al cristianismo. Una peculiaridad de la religión romana es que fueron incorporando dioses de otras culturas a medida que su imperio iba creciendo. La mayor parte de los dioses las tomaron de los griegos, que si nos acordamos era una cultura con fuerte presencia en Roma, ya que en todo el sur de Italia había una importante colonia griega que se llamaba la Magna Grecia. De hecho, de los griegos tomaron a Zeus, que pasó a llamarse Júpiter, a Hera, que fue Juno, a Poseidón, que se convirtió en Neptuno, a Apolo, que fue llamado Febo, a Afrodita, que era llamada Venus, a Atenea, que se convirtió en Minerva, o Artemisa, que se convirtió en Diana. Pero si os fijáis en los dibujos, al fin y al cabo tenían los mismos símbolos. Zeus tenía el rayo, Hera, que era la diosa de la familia, aquí representada con un niño, o Neptuno, representado con la lanza, con el tridente del mar. Lo mismo podríamos decir de Diana, que aparece como cazadora, o Apolo como dios de las ciencias y de la belleza, o Venus, la diosa del amor y de la belleza. También tomaron dioses de otras culturas, por ejemplo de los frigios tomaron a Cibeles, que representa a la madre naturaleza, la célebre estatua que tenemos en Madrid, y de los persas a Mitra, el dios solar. Los romanos, al igual que los griegos, también consultaban a los dioses antes de decisiones importantes. Si os acordáis, los griegos lo hacían para fundar colonias, etc. Y los romanos también recurrían a augures, es decir, un tipo de sacerdotes, que solían predecir las cosas mediante el auspicio, que era analizar el vuelo de los pájaros. Y a la vez también practicaban sacrificios en los templos. Aquí tenemos una imagen de un augur escrutando el vuelo de los pájaros y aquí una imagen de un sacrificio o del inicio de un sacrificio. Claro, todo esto cambió cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, momento en que estas prácticas empezaron a desaparecer y los practicantes de otras religiones empezaron a ser denominados como paganos. Pero quizá una de las peculiaridades de la religión romana es el culto doméstico, que es una de las características más genuinas. De hecho, cada familia adoraba a sus divinidades familiares, un culto que era dirigido por el pater familias, que era el responsable de la familia, como vimos cuando estudiamos Roma. Dentro de estas divinidades domésticas había diferentes tipos. Los lares, que eran los dioses protectores del hogar, que habitualmente se representaban con figuras que llevaban un plato en la mano. También estaban los manes, que representaban el alma de los familiares difuntos, los antepasados de la familia, a los que se les solía hacer ofrendas para que protegiesen a las familias. Y por último los penates, que eran dioses relacionados con la comida, a los que se les solía dar culto cuando se reunían en la mesa en torno a un banquete, y se les solía ofrecer sal y harina. Otro elemento importante de la cultura romana es todo su legado, y es que los romanos crearon toda una cultura propia que extendieron por todo su imperio, aquello que hablamos en su momento de la romanización, la extensión de la cultura romana por todas las zonas que conquistaron. Una cultura romana que está en la base de nuestra cultura, y en la que hay una serie de elementos que destacan. Por un lado, el derecho. Los romanos regularon los derechos y los deberes de los ciudadanos, y construyeron todo un derecho romano, que es la base de nuestro derecho actual. De hecho, en las facultades de Derecho se sigue estudiando el derecho romano como asignatura. El latín, que fue la lengua oficial del imperio, y es la base de muchas lenguas actuales. La nuestra, entre otras, el español, pero también el italiano, el francés o el rumano. El urbanismo, ya que diseñaban las ciudades en base a esa estructura de los campamentos romanos, con una disposición en cuadrícula y dos calles principales que donde se juntaba se formaba un foro o una plaza. Hoy ese tipo de modelo es muy imitado y en muchas ciudades se ha seguido esa estructura. Y por último, el cristianismo. Tras convertirse el imperio en la religión oficial, el cristianismo se fue extendiendo por todas las zonas y terminó extendiéndose por todo el mundo. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este apartado.